Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en Erev Pesach, la víspera de Pesach. Este año vamos a tener un Pesach muy interesante porque Shabbat Agadol, el Shabbat que precede a Pesach, es también el Shabbat, es también Erev Pesach, la víspera de Pesach, porque Pesach empieza el Motzei Shabbat, el sábado en la noche. Yo quería, como el título menciona, hablar del tema de la libertad, especialmente cómo entendemos la libertad en 2021. Tenemos esa enseñanza de los Jajamim que nos indica Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. En cada generación, cada uno tiene la obligación de resentir como si su generación salió de Egipto. Hay jajamim que empuja más a decir que cada día tenemos que sentir la salida de Egipto, como lo estamos mencionando cada día en el rezo. Estamos leyendo también en la Haggadah una frase muy sorprendida. Esa frase donde dice que si Dios no hubiera sacado los judíos de Egipto en ese momento, nosotros hubiéramos sido esclavos de Faraón, nuestros hijos y nuestros nietos también. Quiere decir que eso sería como si podemos establecer hoy que si había un avance sociólogo, cultural, dentro de los últimos 3.300 años, si no hubiera sido la caída de Egipto, todo ese progreso, ese cambio no hubiera pasado. La esclavitud hubiera sido igual y el mundo hubiera sido fijo en esa rigidez que estaba antes, con el mismo poder en puesto. Quiere decir, el poder faraónico hubiera sido siguiendo su poder faraónico y nosotros, el pueblo de Israel, hubiera sido siguiendo ser un pueblo de esclavos. Y eso es una frase bien audacia, se dice así, Alberto. No. Es algo que es muy difícil de asumir, audaz. Un statement, una afirmación con mucho audaz. ¿Por qué? Audacia. ¿Por qué? Porque realmente no hay ninguna manera de pensar, de asumir que eso realmente hubiera sido el caso. Voy a explicar. El imperio faraónico, sin ninguna duda, era un imperio muy fuerte. Estamos bien de acuerdo sobre esto. Pero no fuera el único imperio muy fuerte que desapareció. Si buscamos al imperio babiloneo, era un imperio bastante fuerte también. El imperio asiriano, el imperio romano, el imperio perso, había muchos, el imperio griego, había muchos imperios que se levantaron con su cultura, con su sociedad, a veces parecida, a veces distinta, y desaparecieron. Y cada uno de esos reinado imperios tenía sus esclavos también. Entonces, ¿por qué asumir? ¿Por qué asumir que el único imperio que hubiera sido siguiendo ser inmovible hubiera sido el reinado de Faraón? Y el único pueblo condenado a ser eternamente esclavo hubiera sido nuestro pueblo, el pueblo judío. O sea, históricamente no hay muchas backup,
no hay muchas razones de apoyar a esa idea que si Hashem no nos hubiera sacado de Egipto en ese momento, nosotros hubiera sido siguiendo ser esclavos. Primeramente, según los Jajamim, no sé si nosotros hubiéramos ido existiendo porque estábamos a punto de caer en el cincuentenario, la cincuentenaria puerta de impureza, y ahí no había regreso posible, el pueblo judío estaba a cabo de desaparecer. Eso es uno. Entonces, no sé si nosotros hubiéramos sido existentes. Y bueno, de asumir que Faraón hubiera sido, que el imperio hubiera tenido el poder de sobrevivir más de 3.000 años, eso es bien audacia. Porque si vemos, por ejemplo, otros imperios, como dijimos, el babilonio, el romeo, el perso, había imperios muy, muy fuertes. Y esos pueblos, esos imperios, no lograron vivir tantos. El último imperio que vivió tantos años, que vivió muchos años, acaso el Imperio Otomano, que vivió casi 800 años. Y desapareció también. No llegó a 1.000 años tampoco. Todos los imperios europeos, 300, 400, no pasaron. Tenemos en Inglaterra hoy una monarquía que puede regresar hasta 800 años, pero ya poder no tiene, imperio no es. Entonces, de poder imaginar que en su capacidad, en la antigüedad, que Paró podría tener el poder más de 3.000 años, casi 3.500 años, eso es bastante audacia. Eso es el primer punto. El segundo punto es que tenemos que pensar esa salida de Egipto de manera distinta, porque si estamos pensando como un evento que pasó hace tanto tiempo, que tiene un impacto sobre nosotros hasta hoy en día, porque hoy estamos libres, obviamente estamos entendiendo esto. Pero si estamos diciendo que el mundo hubiera sido de manera totalmente distinta y hoy está de la manera que es por ese evento, entonces realmente tenemos que entender el cuento diferente. El dicho de Pesach es que hubiera sido el Bene Israel o no, no es el punto. Que hubiera sido Faraón mismo o no, no es el punto. Pero nosotros, seres humanos, hubiéramos sido siguiendo ser esclavos de personas en poder, esclavizando naciones enteras. Eso es el dicho de la Gadá. El dicho de la Gadá no tiene que decir que Faraón mismo es la persona o él y sus hijos que hubiera sido el rey de Egipto. ¿Acaso el reinado de Egipto hubiera sido destruido también por otras razones? Casi desapareció algunos años antes de la esclavitud de los judíos y Yosef salvó el imperio de Egipto con los consejos que dio, avisando de la sequía con tiempo. Entonces, hubiera podido tener una sequía que venía después y que hubiera destruido esa nación. Pero la idea que hay acá es que había un sistema social en nuestro mundo. El sistema era lo que se llama el orden natural. ¿Qué significa el orden natural? Es que si vemos en la naturaleza cómo el poder funciona, es muy simple. El poder funciona de manera que el más poderoso impone su ley a los que tienen menos poder. Si uno va en la sabana para observar los animales, va a poder darse cuenta de algo muy interesante.
Si nos acercamos de los lugares de agua, los pozos de agua donde los animales necesitan tomar cada día, en la mañana hay una rutina muy ordenada. ¿Quién toma primero? ¿Quién toma el último? Lo primero son los leones. Y con los leones vienen también algunos animales muy fuertes que no se atacan juntos. Tienes elefantes que pueden venir, tienes rino que pueden venir, tienes hipopótamos que pueden venir. Son los más fuertes que se acercan del agua y toman. Solamente cuando ellos se van, tiene solamente después la jirafa, tiene las cebras, etc. Cuando ellos se van, tiene otros más pequeños. Y solamente al final, lo último son las gallinas, los pájaros, los aves, de todo tipo. Quiere decir que hay un sistema, un orden natural, donde el poder físico impone la ley. Y aparentemente, el ser humano vivía en armonía con la naturaleza. La significación de vivir en armonía con la naturaleza significa de recibir y aceptar las leyes naturales que la fuerza física impone el orden. Y si eres débil, es solamente una legitimidad que tú aceptas el poder del más fuerte, del más potente. Y también legítimo para los poderosos de usar de sus fuerzas. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos personas, individuos, que acumularon una cantidad de fuerza de poder mayor y por el poder que tenía, era totalmente legítimo de usar ese poder sobre otros seres humanos. Los esclavos mismos aceptaron esa idea. Cada ser humano rezaba de no caer en ser un esclavo. Pero cada ser humano rezaba a la vez de ser también suficiente rico, poderoso para tener esclavos. Quiere decir que de ambas partes se aceptaba el concepto que hay gente libre y gente esclavos. La idea que un esclavo no podía escaparse es una idea que no es natural, en el sentido que un ser humano podía levantarse en la mitad de la noche a la mañana y irse. Pero la sociedad no permitía esto. Cuando una persona se escapaba, si hubiera sido llegando a un lugar, lo hubiera preguntando de dónde vienes, quién eres, dándose cuenta que él era un esclavo, teníamos el derecho, el deber de entregarle de vuelta como propiedad de su maestro. Así funcionaba la sociedad. Había policías, había soldados para mantener un orden. Una economía se formó alrededor de ese concepto. Se vendía personas, había un mercado de seres humanos, se vendía, los seres humanos se vendían como mercancía, los proyectos de construcción se envasaba sobre esa idea. Toda la sociedad era embajada sobre esa idea que el ser humano puede usar de su poder sobre los que no tienen poder o menos poder. ¿Qué viene? ¿Qué cambió en esta noche de Pesach? Que hoy podemos ser agradecidos a Hashem de vivir en un mundo donde la esclavitud es, en el mundo occidental, borrado, está prohibido y está condenado moralmente también. Ahorita no es solamente condenado de parte de los esclavos, sino que es también condenado de parte de los maestros. O sea, quiere decir que aún la gente que podrían tener el poder económico de pagarse esclavos, seres humanos, no como empleados, sino como esclavos, quiere decir que no son libres, son propiedad del maestro. Sin libertad de elegir lo que quieren o pueden hacer. Eso es inconcebible en nuestra sociedad, inaceptable.
es ilegítimo en nuestra sociedad. Entonces hay que preguntar, ¿qué cambió en la noche de Pesaj que estamos celebrando con tanta alegría cada año, que llevó el mundo a lo que estamos hoy? Y eso es la idea. La idea de Pesaj es obviamente la libertad del pueblo judío. Pero a través de la libertad del pueblo judío nació un concepto que es mucho más grande que la libertad del pueblo judío. Y eso parte de nuestra celebración. Es que el concepto libertad nació también. Y eso era un concepto que no existía antes. ¿Y por qué es tan importante? No es una idea teórica o filosófica que hay un concepto de libertad que nació. La idea es que desde el momento que el concepto de libertad existe, surge, no es el pueblo judío solamente que está libre, sino que es el ser humano que se libera. Es realmente creando una ruta para la libertad del ser humano en sí, y no para la libertad del pueblo judío solamente. ¿Por qué? Porque obviamente antes que el concepto de libertad existe, ¿quién puede esperar o aspirar a libertad? Si el concepto mismo no está presente en la idioma, en la cultura del momento, ¿cómo uno puede formularlo? Y realmente nos vamos a dar cuenta que es un concepto que los seres humanos ellos mismos no tenían la capacidad de asumir, de crear. Los seres humanos no recibían esa capacidad de inventar ese concepto de libertad. Es un concepto que tenía de venir por Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que una persona encarcelada no se puede liberar solo. Cuando una persona está precondicionado, nació como esclavo, creció esclavo, hijo de esclavo, la mejor manera de sobrevivir, ese instinto animal y natural, es aprende las leyes del mundo donde vive y aprende las leyes de lo que tiene que hacer para sobrevivir. Tú como esclavo sin ninguna capacidad, ningún poder, no vas a poder combatir ese poder en frente al faraón. Entonces acepta la regla, él es el rey, eres tú el esclavo. Trabaja y trata de hacerlo de manera mejor posible para que puedas recibir tu comida, tu carpa y que no te pegan demasiado. ¿Acaso vas a vivir un poquito más? Y eso es el punto de Pesaj. El punto de Pesaj es que no solamente el pueblo judío se liberó, sino que el ser humano se liberó. Y en ese sentido, definitivamente, si Dios no hubiera sacándonos de Egipto, nosotros, como judío, como ser humano, nuestros hijos y nietos, hubiera sido siguiendo ser esclavos. Y hubiera sido siguiendo ese sistema societal en el cual duplicamos el orden natural, en el cual el más poderoso impone su deseo sobre los más débiles. Y hubiera sido siguiendo ser legítimo de usar de esclavo para construir ciudades, para conducir campañas militares, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo ahorita que la celebración de Pesaj no es solamente la liberación del pueblo judío, sino que es celebrar el concepto de la libertad del ser humano a través de la libertad del pueblo judío. Tenemos ahorita que realmente tomar tiempo de pensar sobre qué significó libertad en la Torá.
Si eso es la celebración de la libertad más que de nuestra libertad, o de nuestra libertad en representación del ser humano en sí, entonces tenemos que saber y entender realmente lo que estamos celebrando y entender cuál es esa libertad que estamos ahorita agradeciendo a Dios de esto. Y aunque esto es una pregunta amplia, pero y hay diferentes ángulos de cómo acercarse a esa pregunta. Sí hay una manera, una dentro de otras, pero es una manera de tocar ese punto. En la oposición o el paradoxo dentro de la percepción occidental moderna de libertad y la percepción de la Torá de libertad. Y eso es sumamente importante antes de empezar porque es a la raíz de nuestra celebración de ese concepto mismo. Y voy a explicar. Si preguntamos a cualquier persona occidental, ¿cuál sería su, o una mayoría, cuál sería su definición de la libertad? Hay muchas maneras de formularla, pero al final tiene que rodear, orbitar alrededor de una idea que es una persona libre de obligaciones. Si estoy libre de obligaciones, estoy libre. Si tengo obligaciones, y aquí no estoy libre, porque estoy obligado a hacer algunas cosas. Si estoy obligado de trabajar, si estoy obligado de hacer algunas acciones, si estoy obligado de prosternarme frente a un rey que viene o de trabajar para él, o solamente de levantarme a tal hora y no puedo tomar vacaciones en tal día porque tengo un trabajo y un boss que no me dice que sí o que no. Entonces el concepto de la libertad occidental hoy es ¿quién es la persona libre? Una persona que está libre de obligaciones. Si preguntamos a la Torah cuál es su idea de libertad, vamos a recibir una respuesta diametralmente opuesta. Porque el concepto de libertad en ese momento no será libre de obligaciones, sino que será una persona capaz de cumplir sus obligaciones. De tener la capacidad, la aptitud, los herramientas para cumplir mis obligaciones, eso es libertad. De tener algunas cosas que yo no puedo cumplir, eso es falta de libertad. De tener algunas cosas que yo querría hacer y no puedo hacerlos, eso es falta de libertad. De no tener de cumplir con algunos deberes, eso no es libertad. ¿Eso qué es? Es nada. Eso es, se puede llamar Hefker. ¿Qué significa Hefker? Abandonado. Una persona sin capacidad de cumplir. ¿Por qué no tiene capacidad? Porque no tiene la obligación, está libre de obligaciones. Y sabemos que el ser humano opera por necesidad. Y él no tiene ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad, la persona pierde también su necesidad de vivir. Voy a repetir. Sin necesidades, el ser humano pierde a la vez su necesidad de vivir. Una de las cosas que define una criatura viva es que esa criatura necesita algo. Eso es a la fundación, a la raíz de cualquier criatura viva. Que sea una planta, que sea un animal,
o qué es un ser humano. La definición de algo que vive es algo que necesita algo. Si una persona, una criatura, no tiene ninguna necesidad, se pierde también la necesidad de vivir y es realmente un síntoma de pérdida de vida. El más que una persona tiene necesidades, el más es un síntoma de crecimiento de vida. El más una persona pierde sus necesidades, necesita menos cosas, el menos vive. Y lo podemos ver. Cuando tiene una persona llena de entusiasmo, llena de bienestar, es una persona que se llena de energía y se llena de felicidad a consumir ideas, paseos, comida, salidas con amigos, chistes, empezar proyectos nuevos, tiene ganas de hacer cosas. Cuando una planta ya no necesita ni el aire, ni la luz, ni fotosíntesis, ni nada, es una planta muriendo. El más que una criatura vive, el más que consume cosas. Y un símbolo de vida es esa acción. Entonces, ese paradigma en definición de la libertad como ser algo que es libre de obligación versus una criatura, un ser humano capaz de cumplir con sus necesidades, sus obligaciones, sus deberes, eso la paradigma opuesta dentro de la percepción de la Torá de la libertad versus la percepción occidental de la libertad. Ahorita, ¿en qué se basa esa idea? ¿Por qué la Torá no está de acuerdo con la perspectiva occidental? ¿Por qué nosotros no podemos decir es verdad una persona libre es una persona que está libre de cualquier obligación? Él puede hacer lo que quiere, pero definido por la falta de obligación. Cuando la Torá dice, eso está definido por la capacidad a cumplir sus obligaciones. ¿Por qué? Por la razón siguiente. Es que realmente eso se puede explicar a nivel biológico, pero a nivel psicológico también. Al nivel biológico, lo dijimos ahorita, fisiológicamente, ningún cuerpo vivo no requiere cosas. Tiene obligaciones de cumplir con ciertas cosas, de tener algunas cosas. Una planta crezca porque está en búsqueda de luz y de aire. Por su necesidad de luz y de aire va a seguir crecer para captar más luz y más aire. Porque las raíces se hacen más fuertes. Cuando un animal crece, él tiene necesidades creciendo. Y lo que podemos ver es que tal fisiológicamente, que en su complejidad, o sea, tal al nivel de cantidad que al nivel de calidad, el más que un cuerpo vivo crezca, el más que sus necesidades crecen. ¿Qué significa calitativo o cuantitativo? Un árbol, por ejemplo, puede ser mucho más grande que un león, ¿verdad? Pero la calidad de vida del árbol es mucho más inferior a la calidad de vida del león. El león puede pensar, él puede sentir, él puede mover, él puede ver, él puede sentir, él puede emitir sonidos, expresarse.
tiene mucho más capacidades a nivel cualitativo, biológicamente, está mucho más complejo que un árbol. Y vemos que las necesidades del león son mucho más grandes que las necesidades del árbol. De la misma manera que un árbol grande necesita más aire y luz que el arbolcito, que una planta pequeña. Asimismo, eso es cuantitativo, asimismo a nivel cualitativo. Un animal requiere mucho más cosas que un árbol. No solamente necesita aire, necesita luz, necesita temperatura, necesita también comida más constante, comida más compleja. Agua nada más no es suficiente para él. Aunque podría también pensar tomar solamente agua y ser suficiente con esto, con todos los minerales que no es suficiente para él. Y si es así, entonces el ser humano, que tiene una complejidad aún superior al animal, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad del ser humano en ser una criatura más compleja aún que el animal? Para entender esto hay que ver cuál es la diferencia fundamental dentro del animal y el ser humano. Es en su capacidad a reflexionar y a ser una criatura que puede entender cosas que no se ven. Quiere decir, si hablas a un animal de un concepto divino, si dice a un animal, no come tu carne hoy, porque cuando vas a llegar al Gan Eden va a recibir 2 pedazos de carne, el animal no entiende esto. El ser humano puede entender esto porque tiene esa capacidad de entender conceptos afuera de sus sentidos físicos. Él no puede ver el Gan Eden ni con sus ojos de carne, ni lo puede escuchar con sus oídos, ni con cualquier uno de los 5 sentidos del cuerpo. Pero tiene capacidad de entender y percibir y verlo intelectualmente, de resentirlo emocionalmente. Esa capacidad de relacionar con el espiritual, con el abstracto, es algo que el ser humano tiene que el animal no tiene. La segunda calidad que el ser humano tiene es la articulación de sus ideas. Obviamente los animales también, hay algunos animales que pueden comunicar, sabemos que hay idioma de los animales, pero el vocabulario de una gallina, creo que si hay palabra definida, no excede 5 o 10 palabras. No que soy experto en el diccionario de gallina, pero de los sonidos que escucho, no ve tantas distinciones. Y asimismo escuchamos los perros, escuchamos los gatos. Puede ser que haya algunas distinciones. No es un vocabulario muy complejo. Pueden comunicar acaso algunas emociones de alarma o cosas así. Pero de detallar y de formular ideas complejas no están capaces. Esos son las dos diferencias fundamentales dentro del ser humano y el animal. Primero, su capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara, la comunicación. Segundamente, su capacidad de comunicar y a reconectar con el abstracto, con el mundo que es encima de los sentidos corporales. Si vemos que el ser animal tiene necesidades, por sus capacidades, tiene también necesidades mayores que el árbol, que el vegetal. Vemos, también tenemos que deducir que el ser humano, que tiene capacidades superiores al animal, tiene también necesidades superiores. Y si sus capacidades están en su capacidad de entender cosas espirituales,
y a comunicar esas ideas y más complejas, sus necesidades tienen que venir de ese mundo también, de esa capacidad. Y de ahí la idea profunda de la Torah. El ser humano tiene una necesidad de cargar el mensaje de su alma. Cualquier sería su alma y cualquier sería el mensaje de su alma. Si una persona, si una alma tiene ese mensaje de rigidez y de orden, o si una otra tiene ese mensaje de ser liniente, es más abstracta, es más emocional, uno es más intelectual, uno es más cartesiano, el otro más artista. Lo que sería el mensaje y el toque y el tono de la alma de uno. Pero un mensaje profundo lo tiene. Y ese mensaje de la Neshama es también una capacidad, pero es una necesidad de expresar. O sea, la capacidad del ser humano a conectarse con el espiritual convierte al ser humano a darle también una necesidad a comunicarse con el espiritual, a conectarse con ideas que trascenden la vida animal nuestra. Una persona que vive sin ninguna idea que trascende su capacidad de dormir, comer y sobrevivir, es una persona miserable. No tiene ninguna esperanza para el futuro, porque para él lo que hay hoy y lo que va a ser siempre. La capacidad de proyectarse en un futuro mejor, eso es algo que se convierte en una necesidad del ser humano. En otra palabra, el ser humano tiene la capacidad de proyectarse en ideas abstractas, en un futuro mejorado, y de ahí tiene una necesidad de constantemente a mejorar el presente para llegar a ese futuro mejorado. ¿Usted me sigue? Y así mismo con la expresión. Si el ser humano tiene esa capacidad de expresarse, tiene entonces esa necesidad de expresarse. Y eso es lo que la Torah viene a decir. El ser humano tiene necesidades. El punto no es obligaciones, son necesidades. Y al momento que son necesidades, lo necesitas, entonces lo debes tener. Son obligaciones no impuestas sobre ti, sino que tú mismo vienes con esas necesidades, entonces lo necesitas. Necesidades de comunicarse con algo espiritual, de tener un propósito y necesidad de comunicarle, de expresarlo. Ya que entendemos que el ser humano tiene necesidades, aparte de su necesidad corporal, tiene necesidades espirituales. Entonces, privarlo, quitarlo de esa capacidad de cumplir con esas necesidades, es quitarle su libertad. Al igual que tomar un animal y armarlo al piso, y al decir al animal, vas a crecer hoy como un árbol, tú te quedas fijo acá, no vas a cazar, no vas a mudarte, no vas a ir a ningún lado, sino yo te voy a traer tu comida, tú solamente vas a captar. Un león que lo hace esto le está matando en su alma porque tiene necesidad de cazar. Es un predador en su alma, en su naturaleza. El ser humano que está privado de sus necesidades espirituales, de búsqueda de propósito, de búsqueda de recrear, de imaginar y de hacer lo que hace falta para crear un futuro mejorado y de expresar su mensaje. Es igual que poner
tomar un animal y encarcelarlo al decir vas a vivir como un árbol, es decir, a un ser humano vas a vivir como un animal. Hace todo lo que tu cuerpo necesita, pero omite tus necesidades intelectuales, emocionales y espirituales. Eso es justamente lo que la Torah hizo en Pesaj. En Pesaj tenemos una libertad en dos pasos. Primeramente, una libertad física, geográfica, salimos de Egipto. Y segundamente, tenemos que recibir la Torah. En Ben Jorin el Ben Torah, la libertad última es la libertad de lo que estudian Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es algo que nos permita de cumplir con nuestras necesidades espirituales y de expresar. La grande novedad de Pesaj es entonces que Akadosh Baruj Hu otorgó al ser humano esa capacidad, por fin, de ser un ser humano, y en el cual el orden natural, ordenado por el poder físico, es ya caducado. Desde este momento, Dios dice, ustedes mis servientes, quiere decir servidores de Dios y de nadie más, de ningún otro poder, de ninguna otra persona. Porque el ser humano es libre en el mundo. La única cosa que tiene es la capacidad de servir, de aportar, de cambiar y de mejorar frente de Dios. Y eso es la libertad grande. La mayor libertad es la capacidad de influenciar, la capacidad de cambiar y la capacidad de impactar sí mismo y el mundo alrededor nuestro para hacer un lugar mejor. Y solamente así el ser humano siente que cumple con su propósito. Pero una persona a la cual no vamos a poder dar el palacio más lujoso del mundo, con la comida más fina del mundo, y con todos los placeres físicos, en menos de un año, es una persona que cae en depresión y no tiene ninguna gana de vivir, porque no tiene su propósito, no tiene sentido en su vida. Y es inherente al ser humano de tener un sentido a su vida. A veces son sentidos imaginarios, erróneos, pero al menos la convicción de tenerlo. Y el más que una persona vive con esa convicción que está cumpliendo con su propósito, el más que él va a ser vivo, feliz y alegre. La fiesta de Pesaj, entonces, la celebración de nuestra libertad, es no nuestra libertad de ser libre de cualquier obligación, sino al revés, de ser ahorita una posición donde somos capaces de vivir con un propósito y de cumplir con ese propósito, de vivir con él y de actuar en ese camino para mejorar nuestra vida, la vida de los demás y el mundo alrededor nuestro. Eso es la libertad última. La libertad última del ser humano tiene que ser dependiente intrínsecamente relacionada con la libertad intelectual y la libertad espiritual. Sin propósito, el ser humano pierde no solamente de su libertad, pero de su necesidad de vivir. Y como lo dijimos antes, y así lo vamos a concluir, sin necesidades, el ser humano pierde su necesidad de vivir también. Y un ejemplo que podemos ver muy simple hoy,
cuando vemos la persona más rica del mundo, tomamos un nombre como Elon Musk, como Bill Gates, que son personas como Jeff Bezos, personas que tienen físicamente, corporalmente, pueden lograr con placeres lujosos de hoy hasta el final de su vida con su bisnieto y bisnieto, sin ninguna limitaciones, sin necesidad de trabajar y ninguna limitaciones. Pero lo que vemos es que aunque lograron el nivel donde no tienen que trabajar, son personas que trabajan arduosamente. Y en su trabajo tratan ellos de solucionar problemas en su manera, en su perspectiva, en su percepción, pero tratan de solucionar problemas aún más grandes para la humanidad entera. Uno trata de hacer un climate, de salvar el mundo de un desastre climatológico, ¿cómo se dice? De climate, ¿ok? Climate change. Tenemos Bill Gates en ese combate. Tenemos un Elon Musk en su deseo de salvar climatológico. Gracias, Alberto. Tenemos Elon Musk en su deseo de salvar la humanidad, tratando de crear una manera de reestablecer una colonia humana en Marzo. Jeff Bezos, que comparte ese sueño también, a la vez que está tratando de reinventar la manera de que la persona puede lograr su mercancía en la manera que cada uno puede recibir lo que quiere y como quiere, el bienestar de cada uno. Pero al fondo son personas que tratan de solucionar problemas. ¿Y por qué siguen a tener problemas si para ellos mismos no tienen ningún problema, pueden tener lo que quieren? Es porque con vida hay necesidad de propósito. Y una vida sin necesidad de propósito, el más que una persona disminuye sus necesidades, al final, vida sin necesidades pierde su necesidad de vivir. Entonces, libertad no significa que no tiene obligaciones, no tiene deberes, no tiene necesidades. Al contrario, es en la capacidad de reconocer nuestras necesidades corporales, físicas, emocionales, psicólogas, intelectuales y espirituales, y de cumplir con nuestras necesidades. Esa capacidad de cumplir con nuestras necesidades es al final a la raíz y a la conclusión de nuestra libertad. Que tenemos entonces un Chag Pesach Kasher Vesameach, donde podemos cada uno de nosotros reconocer nuestro propósito y tomar la capacidad de cumplir con ese propósito, de asumir nuestro propósito, nuestras necesidades espirituales, de asumirla y de actuar en esa dirección. Si pensemos que a veces no tenemos las capacidades, eso es el regalo de Pesaj, donde Akadosh Baruj Hu dice a cada pueblo judío entero, cada uno y una, tiene un propósito. No eres acá para servir X o X. Tiene tu propósito, tu alma y tu mensaje. Y tiene la fuerza de vivir cumpliendo con ese propósito. Chag Pesach Kasher V'Sameach.